Muy bien, chicos, ahora sí empezamos la segunda parte y vamos a trabajar. Hoy vamos a estudiar algunas teorías sobre el poblamiento de América. Según los investigadores, el poblamiento de América debió llevarse a cabo hace 40.000 o 30.000 años. Existen varias teorías, pero la más aceptada es que estos pobladores cruzaron por el estrecho de Bering. Nosotros investigamos que la teoría más aceptada es la de Alex Rudlicka, que dice que el hombre americano procede de Asia y que el cruce por el estrecho de Bering pudo realizarse durante la era de la glaciación. ¿Encontraron alguna teoría que proponga un origen distinto? Sí, un investigador llamado Paul Rivet dice que si bien los primeros habitantes eran de origen asiático, luego se desencadenaron diferentes oleadas australianas y de pueblos melanesio-polinesios que ingresaron por el Océano Pacífico. Veo que investigaron mucho. Otro estudioso que se llama Méndez Correa reafirma estos postulados, pero dice que los australianos ingresaron a América por la Antártida instalándose en Chile. Profesor, ¿y en el territorio de México, cuándo llegaron los primeros pobladores? Se calcula que hace 22.000 años, grupos humanos provenientes del norte llegaron a México. Las principales actividades de estos primeros pobladores fueron la recolección de plantas y la caza. Eran nómadas y vivían en chozas o en cués. Existe un testimonio de estos pobladores a partir de los restos del llamado hombre de Tepexpan, que probablemente vivió hace unos 10.000 años. Ese fósil en realidad corresponde a una mujer adulta de aproximadamente 1,68 m. A partir del hallazgo del llamado hombre de Tepexpan, se pudo saber qué tipo de herramientas y objetos usaban los primeros pobladores. ¡Wow! Yo no sería capaz de atravesar todo ese camino ni en bicicleta. Era otra época, Aulis. Antes, ser nómada era su estilo de vida. ¿Por qué será que se llama hombre de Tepexpan al fósil encontrado si en realidad era una mujer? Probablemente porque cuando hallaron el fósil no tenían modo de comprobar si era hombre o mujer, pero luego lo deben haber podido explicar. Mejor sigamos investigando. Aún quedan muchos misterios por resolver. ¡Qué olor a... 1.000 millones de personas. En el continente americano viven 1.000 millones de personas. ¿Pero sabes quién fue el primero? ¡Mira! Hoy vamos a estudiar algunas teorías sobre el poblamiento de América. Según los investigadores, el poblamiento de América debió llevarse a cabo hace 40.000 o 30.000 años. Existen varias teorías, pero la más aceptada es que estos pobladores cruzaron por el estrecho de Bering. Nosotros investigamos que la teoría más aceptada es la de Alex Rudlicka, que dice que el hombre americano procede de Asia y que el cruce por el estrecho de Bering pudo realizarse durante la era de la glaciación. ¿Encontraron alguna teoría que proponga un origen distinto? Sí, un investigador llamado Paul Rivet dice que si bien los primeros habitantes eran de origen asiático, luego se desencadenaron diferentes oleadas australianas y de pueblos melanesio-polinesios que ingresaron por el Océano Pacífico. Veo que investigaron mucho. Otro estudioso que se llama Méndez Correa reafirma estos postulados, pero dice que los australianos ingresaron a América por la Antártida instalándose en Chile. Profesor, ¿y en el territorio de México, cuándo llegaron los primeros pobladores? Se calcula que hace 22.000 años, grupos humanos provenientes del norte llegaron a México. Las principales actividades de estos primeros pobladores fueron la recolección de plantas y la caza. Eran nómadas y vivían en chozas o en cués. Existe un testimonio de estos pobladores a partir de los restos del llamado hombre de Tepexpan, que probablemente vivió hace unos 10.000 años. Ese fósil en realidad corresponde a una mujer adulta de aproximadamente 1,68 m.
A partir del hallazgo del llamado hombre de Tepexpan, se pudo saber qué tipo de herramientas y objetos usaban los primeros pobladores. ¡Wow! Yo no sería capaz de atravesar todo ese camino ni en bicicleta. Era otra época, Aulis. Antes, ser nómada era su estilo de vida. ¿Por qué será que se llama hombre de Tepexpan al fósil encontrado si en realidad era una mujer? Probablemente porque cuando hallaron el fósil no tenían modo de comprobar si era hombre o mujer, pero luego lo deben haber podido explicar. Mejor sigamos investigando. Aún quedan muchos misterios por resolver. ¡Uf! ¡Qué olor a pata! Recuerda bajar la app de Aula 365 y El Paleolítico comienza de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la prehistoria. Lo primero que tenemos que saber es que la prehistoria se divide en 3 grandes periodos: el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. El Paleolítico comienza con la aparición de los primeros seres humanos y acaba 8000 años antes del nacimiento de Cristo. Durante el Paleolítico, los hombres eran nómadas. No vivían en un mismo sitio. ¿Qué va? Estaban continuamente viajando detrás de los animales que cazaban. Como eran cazadores y recolectores, tenían que seguir a los animales para poder capturarlos y aprovechaban para ir cogiendo los frutos silvestres que iban encontrando. Vivían en tribus, en pequeños grupos familiares y se refugiaban en cuevas naturales donde realizaban pinturas. Estas pinturas las hacían con carbón y tierra, todo ello mezclado con grasa y agua. Aquí podéis ver algunas de ellas. La verdad es que es impresionante pensar que estas pinturas, estas primeras representaciones artísticas, las hicieron hace miles y miles de años. ¿No os parece? Los hombres y las mujeres del Paleolítico se vestían con las pieles de los animales que cazaban y utilizaban utensilios como hachas y lanzas, hechos de piedra, madera y hueso, que ellos mismos tallaban. Con el paso de los años, de los siglos, estos primeros seres humanos se hicieron más y más inteligentes y empezaron a domesticar algunos animales, como perros, cabras, ovejas y cerdos. También empezaron a cultivar plantas que luego se comían. Es con la llegada de la agricultura y la ganadería cuando todo cambia, cuando los hombres dejan de ser nómadas y se hacen sedentarios, ya que surgen los primeros poblados. Ahí acaba el Paleolítico y empieza el Neolítico. El Neolítico se inicia 8000 años antes de Cristo, con la aparición de la agricultura y la ganadería, y acaba cuando empieza la Edad de los Metales. Los hombres y las mujeres del Neolítico fueron capaces de producir alimentos cultivando la tierra y domesticando animales. Se puede decir que fueron los primeros ganaderos y agricultores de la historia, mejor dicho, de la prehistoria. Como tenían que cuidar sus cultivos y sus rebaños, construyeron pequeños poblados y empezaron a vivir en ellos de una manera estable. Es decir, se hicieron sedentarios, no como los hombres del Paleolítico, que eran nómadas, porque siempre estaban viajando. Los primeros poblados neolíticos se situaban en lugares fértiles, cerca de los ríos, ya que así podían acceder fácilmente al agua y podían regar los campos y dar de beber a los animales. Ya sabéis que el agua es imprescindible para la vida. Las primeras plantas que se cultivaron fueron cereales, como el trigo, o legumbres como los garbanzos.
Pero, ¿sabéis cuáles fueron los primeros animales que se domesticaron? Pues fueron los perros, las ovejas, las cabras y los cerdos. Durante el Neolítico se inventaron muchas cosas, como la cerámica o el tejido. Pero el invento más importante, sin duda, fue la rueda. Y todo iba sobre ruedas para los hombres y mujeres del Neolítico. Y todavía más cuando empezaron a utilizar metales. Es justo en ese momento cuando acaba el Neolítico y comienza una nueva era de la prehistoria, la Edad de los Metales, que se inicia en el año 6500 a.C. y finaliza con la aparición de la escritura. El primer metal que se utilizó fue el cobre, luego el bronce, que es una mezcla de cobre y estaño. Y por último, el hierro, un mineral mucho más abundante y por lo tanto más fácil de encontrar en la naturaleza. Para poder moldear los metales, los fundían a temperaturas muy elevadas y les daban la forma deseada. Así se fabricaron utensilios como armas, herramientas o adornos. A este proceso se le llamó metalurgia. Con la metalurgia empieza la artesanía y el comercio. Los metalúrgicos fueron los primeros artesanos especializados, ya que la metalurgia era un trabajo complejo y difícil, que pocos sabían hacer. El aumento de la producción agraria y la aparición de la artesanía provocaron el trueque, o lo que es lo mismo, el intercambio de productos. En ese momento surge el comercio. El comercio, a su vez, provocó que algunos poblados se hicieran más grandes, convirtiéndose en ciudades. Se inicia entonces un gran intercambio comercial y cultural entre estas nuevas ciudades y surgen inventos como el barco de vela o los carros que ayudan al traslado de las mercancías. El comercio también cambió la sociedad, creando las clases sociales, los ricos y los pobres, los poderosos y los esclavos. Durante la Edad de los Metales, los seres humanos empiezan a hacerse preguntas sobre los misterios de la vida. Lo más sencillo era el menhir, una piedra grande clavada verticalmente en el suelo, pero también se construían dólmenes, como estos que veis en las imágenes. La Edad de los Metales acaba 4000 años antes de Cristo, con la aparición de la escritura. Y con la Edad de los Metales acaba la prehistoria y comienza la historia. ¿Os ha parecido interesante conocer la prehistoria? ¿El Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales? A nosotros sí, porque conociendo el pasado, entendemos mejor el presente y mejoramos el futuro. Adiós, amigos. Hasta el próximo vídeo. ¿Ya han visto el video, chicos? ¿Qué les pareció? Muy interesante. El origen del poblamiento de nuestro continente. ¿Cómo fue? ¿Qué continentes estaba ahí en el video? A ver, ¿qué continentes mencionaba que el hombre estaba en ese continente? ¿Cómo se llama? Tiene 3 nombres. 3 nombres. A ver, 1. ¿Cuál sería? ¿De dónde apareció el hombre? 1. ¿Cuál sería? A ver, chicos, ¿cuál sería esos continentes?
serían sus 3 continentes? A ver, en su hoja está, miren su hoja. África, Europa y Asia. En sus 3 continentes, África, Europa y Asia. ¿Cómo se llamaba que el hombre ha traspasado? ¿Qué traspasó? ¿A dónde se dirigió? ¿Qué hizo? América. América. Me pasó a la Antártida. Antártida. ¿Pero qué pasó? Pasaron mamuts. ¿Qué estrecho pasó? ¿Qué estrecho? El estrecho de Cabinda. No. ¿Qué estrecho pasó? A ver, chicos. ¿Qué estrecho pasó? A ver. El estrecho de Bering. Ese estrecho pasó. El estrecho. No se olviden, ese estrecho pasó. Y desde ahí comenzaron un proceso de evolución. El proceso de evolución para convertirse en homus. El hombre iba apareciendo. ¿En qué año ha ido apareciendo, chicos? ¿Antes o después de Cristo? Antes de Cristo. Antes de Cristo. ¿Qué significa? ¿Prehistoria o Historia. ¿Prehistoria o historia? ¿Prehistoria? Prehistoria. Inició, estamos en Prehistoria, prehistoria. historia. Historia. Fue unos inicios de la historia. Pre es inicio de la historia, de cómo fue el hombre evolucionándose, de cómo ha ido recolectando, de cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido formando el hombre, por su propio nombre, el espacio donde se encontraba, se iba formando de diferentes nombres. El hombre, a pesar que pasaban día y noche trasladándose, ¿y cómo se trasladaban? A ver, ¿cómo se trasladaban? A ver, quiero saber. A ver. ¿Caballos? Caminando en pie, a pie. Caminando. En los continentes no había ni caballo, ni asno, ni burro, nada, ni carreta. Iban caminando. Pero en esa época, en ese tiempo, llovía mucho, chicos. ¿Y cómo estaban ellos? ¿Qué utilizaban para cubrirse? Los sacaban a los animales. Con eso. Muy bien, sus trajes de las mismas hojas de planta, sus trajes de los mismos animales, sus pieles. ¿De qué se alimentaban, chicos? Si ellos paraban caminando. De los animales. De los De animales. los animales y de los frutos. Los que pescaban del mar. Recolectaban, muy bien, recolectaban ellos. De los árboles. Recolectaban de los árboles, eran recolectores, eran nómades. ¿Qué más era? Buscadores. Buscadores. Su temperatura era muy frío en ese tiempo, en esa época donde estaban ellos, en esa evolución. Y cómo iban creciendo, de cómo salió, chicos, de qué origen son, eran seres humanos, eran cruzados de mono con seres humanos, ¿cómo hacían? ¿Qué hacían? Primero fueron monos, después fueron creciendo a ser humanos. De poco a poco eran ellos, nosotros somos descendientes del mono, chicos. A veces nos decimos, ¿qué? ¿Nos vamos a convertir en mono? No, pues nosotros somos raza porque así fue los inicios
de la misma época, de la misma era, y que ellos vivían en cuevas, dormían en cuevas porque ellos no tenían en qué, dónde dormirse, ellos vivían en cuevas. Y cuando se trasladaban de un lugar a otro, hacían su misma carpa de estera, de palos, de lo que sea que encontraban, hacían su carpita. Ellos no sabían que era una casa con techo, así como los tiene, porque ellos eran nómadas, estaban de un lugar a otro. No tenían un lugar fijo, no tenían. Entonces ustedes tienen que tener ese conocimiento que ellos no tenían un lugar fijo, así como ustedes que tienen su casa. Y cuando viajan, se quedan en un departamento, un cuartito, y ya retornan a su casa, pero ellos no, seguían, querían investigar. Creo que ellos eran investigadores, realizaban muchas actividades. Utilizaban con sus herramientas, las herramientas, cómo utilizaban, elaboraban su cobre, su plata, su zinc. Entonces, había ya un poquito de economía, ellos mismos se solventaban, tenían su trabajo, ellos mismos hacían su trabajo. Todo eso era un proceso, chicos. Y durante la evolución del hombre, chicos, el hombre, al convertirse, era un hombre Homo sapiens. ¿Qué quiere decir Homo sapiens? Hombre forma de mono. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque según su evolución era convertirse en homo, hombre, pero sapi era un hombre transformado en diferentes habilidades. Nosotros cruzaban el estrecho de Berlín hace 200 años antes de Cristo. Luego viene la llegada al Perú. Luego ya vienen la llegada al Perú con fecha. En la evolución del hombre, para llegar a este estado actual y sobrevivir a un medio de ambiente cambiante, el hombre ha sufrido transformaciones físicas, psíquicas y culturales. Observa el siguiente cuadro comparativo de evolución del hombre y con ayuda de tu profesor identifica nuestros antepasados. Muy bien, el primer hombre se llama, no lo digo yo, sino es llamado, vamos a llamarlo. Háganlo chiquitos, chicos. Se llama Australopithecus. Así se llama el primer hombre. Australopithecus, el primer hombre. Apuntemos, chicos. Son nombres medio raros, pero el segundo hombre se llama Homo habilis. Homo habilis. El segundo hombre es llamado Homo habilis. Homo habilis. Homo habilis.
Muy bien. El tercer hombre llamado Homo erectus. ¿Qué pasa? Queríamos comprar helado, pero se acabaron. ¡No! ¡Fue culpa de Wolf! Erectus. Fue su culpa. No se preocupen, podemos hacer helados. Ajá. Hagamos helados de dinosaurio. Ahora los Erectus. búsquenlos en el refrigerador. Sí, sí. Tenemos rojo. Y también amarillo. Sí. El cuarto hombre se llamaba Homo sapiens. Sí. Y el último hombre llamado Homo sapiens. Ese palabrita lo pueden poner acá abajito, chicos. ¿Le resultó brevis? Dime. ¿Qué tal le resultó breve? Sí. ¿Puedes prestármelo? Misa y puso doble sapiens. Sí, Homo sapiens sapiens. Así se llamaba.
Avión para ti. ¿Qué hiciste? Lo siento. Rompimos el avión de Pongo. Estamos tratando de hacer otro. ¿Listo, chicos? ¿Me avisa? Los voy a ayudar a hacer otro. Pero, profesora, Dime. una pregunta, profesora. Dicen que el ser humano fue evolución del mono, profesora, pero sí que es una teoría. ¿El ser humano evoluciona del mono? Claro. Evolución del hombre. ¿De dónde? ¿Cómo se hizo la formación del hombre? ¿De dónde fue? Más del hombre, mira. Formación del mono. Como iba desarrollando, como iba creciendo, se iba transformando, mírame. Sí. No dicen, mami, soy mono. No. Algunos dicen, mami, yo soy mono. No, pues. No, si no somos origen del mono. Claro. Decir, mami, yo me convertí en mono. No. No se vaya a equivocar, ¿eh? Ya voy, todos véteme. Monstruo grande, monstruo grande. Muy grande, muy grande. Ahora allá voy, todos véteme. Monstruo grande, monstruo grande. Monstruo grande. Superhéroes, 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 valientes héroes, monstruos bellos de gran. Pequeños héroes, pequeños héroes. Miss, ya terminé de hacer esto. De escribir. Miss, espera, no lo borres, Miss. Miss, no lo borres, estoy escribiendo. ¿Listo? Voy a borrar. Miss, no, espera. ¿Qué pasó? ¿Cómo me dicen ya terminaron? Miss, lo que pasa es que mi audio no funciona tan bien, así que no me van a poder escuchar el tiempo. Ya, papá, ya, avanza. Miss, si no, voy a ver por el chat, ok, si no puedo hablar acá, voy a ver por el chat de Zoom. En la vida real.
harían los superhéroes si no salvaran el mundo? Yo me convertiría en repartidor. Quiero ordenar una pizza. Sí, listo. Hola. Ahí tienes. Adiós. ¿Qué pasa? Oye, toma el dinero. Yo quiero convertirme en reparador. ¿Listo? Sí, Miss, listo. Estás retrasado. Responde. ¿Qué ha pasado con estos hombres? ¿Está muerto? ¿Quién? Los sobrevivió. ¿O sigue vivo? En esa época han sido